Entonces, a esa manera de evaluar se le llama el modelo de sustitución. Pero normalmente hay varias maneras de evaluar. Eso es lo que vamos a ver en esta parte. Entonces, el modelo de sustitución es ese esquema que les acabo de escribir, se llama el modelo de sustitución. La idea subyacente, ¿cuál es? Es que para evaluar una expresión no va reduciendo la expresión original a un valor y reducirla lo va haciendo sustituyendo las expresiones. Y sustituye, y sustituye, y sustituye hasta que le da un valor. Y cuando le da un valor, pues esa es la respuesta. Eso se llama el modelo de sustitución. El modelo de sustitución viene de lo que se llama el cálculo lambda. El cálculo lambda, si ustedes buscan en su internet esas cosas, van a encontrar que el cálculo lambda es el modelo subyacente a la programación funcional. ¿Sí? O sea, si uno quiere estudiar teóricamente la programación funcional, uno estudia el cálculo lambda. Si uno quiere un ejemplo práctico de programación funcional, entonces usa un lenguaje de programación funcional que en el fondo tiene el cálculo lambda implementado. ¿Sí? O sea que hay una teoría de esto, que es el cálculo lambda, que no es la que nosotros vemos aquí. Nosotros vemos en la práctica cómo hacemos programación funcional. Pero uno podría ver el cálculo lambda teóricamente por detrás, y eso es precioso también, pero aquí no hay tiempo de ver. Bien. Hay una pregunta que aparece siempre que uno evalúa y es si toda expresión se reduce a un valor en un número finito de pasos. Y entonces la respuesta, ¿cuál creen que va a ser? Toda expresión que uno escriba se reducirá en un número finito de pasos a un valor. Diera, si es recursiva, puede que no, me dice aquí Johan. Las funciones siempre toman un valor, pero si yo la defino como la estoy definiendo con definición f de x igual a tal cosa, no sé qué. ¿Y cómo se evalúa f de 50? Pues cojo el cuerpo, reemplazo por 50. Y cojo y el cuerpo lo evalúo. Y puede que ahí tenga que evaluar otra vez f y lo reemplazo por 49. Y puede, o sea, voy evaluando, evaluando hasta que un día me da un valor y ese día es que devuelvo. La pregunta es, ¿toda expresión va a reducir a un valor en un número finito de pasos? Ok, entonces vamos a ver que hay expresiones que uno las evalúa y las evalúa y las evalúa y no termina. O sea, se quedan en un loop, en un ciclo infinito. Y pues aquí va a pasar lo mismo que pasa en sus lenguajes de programación estándar, que a veces escriben algo que no termina. No tiene por qué ser recursivo necesariamente lo que no termine. Si usted escribe un programa en sus lenguajes de programación imperativos, y asignale 0 igual y menor, igual y mayor o igual, no, igual y mayor o igual que 0, o while true, sí, igual y mayor o igual que 0 haga, pues eso nunca va a terminar, porque y ahí asignale más o menos, eso nunca va a terminar. O sea, programas que no terminen siempre habrá, y aquí también va a haber expresiones cuya evaluación no termine. Pero vamos a ver que si no termina, pues puede haber cosas que no terminen. Pero también va a pasar que hay cosas que podrían terminar y no terminan. Y por eso nos vamos a inventar otra manera de evaluar las cosas. Vamos a entrar a ver esto de evaluar, evaluación y terminación. O sea, ¿puede haber expresiones que no terminen? La respuesta es sí, puede haber expresiones que no terminen. Pero para tratar de ver que puede haber expresiones que no terminen con el modelo de sustitución, pero que sí terminarían de otra manera, vamos a ver otra manera de evaluar, que no sea el modelo de sustitución. Entonces, en lugar de reducir los argumentos a valores, antes de aplicar la función, vamos a hacer al revés. Primero vamos a aplicar la función a los argumentos sin reducir. O sea, por ejemplo, me dicen suma de cuadrados, ahí alcanzan a ver o lo hago más grande. Por ejemplo, dice suma de cuadrados 3, 2 más 2. Entonces, en lugar de evaluar 3 a 3 y 2 más 2 a 4, entonces yo gano suma de cuadrados será cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Pongo cuadrado del primero más cuadrado del segundo sin evaluar. Ahora ya tengo cuadrado de 3. Pues ya no tengo, bueno, ahí también tengo la opción. Digo, cuadrado era x por x. Entonces hago el primero por el segundo sin evaluar. Ahora sí evalúo 3, que evalúa 3, evalúo este 3, que evalúa 3, me da 9 y me da 9. Este square de 2 más 2, entonces lo cambio por 2 más 2 por 2 más 2, porque no lo he evaluado. Evalúo primero el cuerpo, que es x por x. Entonces, como el x era 2 por más 2 y el otro era 2 más 2, entonces me queda 2 más 2 por 2 más 2. Y ahora sí evalúo este 2 más 2, me da 4. Luego evalúo este 2 más 2, me da otro 4. Luego puedo evaluar este 4 por 4, que me da 16. Y luego puedo evaluar esto, que me da 25. La diferencia es que primero
primero cogí los nombres, lo cambié por lo que eso significa, y luego sí evalué las cosas. Es al revés. El otro primero evaluaba el 3, luego evaluaba el 2 más 2, y, y ahora, ¿cómo hago que esto se vuelva más chiquito? No quiero eso. Quiero que esto se vuelva eso. Entonces, más rápido así que con... Bien. Entonces, a esta estrategia de evaluación se le denomina evaluación por nombre. En inglés, Call by Name, CBN por las siglas en inglés, en contraposición al modelo de sustitución que se denomina evaluación por valor, Call by Value, CBB por las siglas en inglés. Su lenguaje Python, su lenguaje Java, evalúan por valor, ¿cierto? Pero aquí vamos a tener la posibilidad de evaluar por nombre. Ahora, pero vamos a ver para qué serviría evaluar por nombre. ¿Por qué valdría la pena explorar otra manera de evaluar si inicialmente pareciera más demorado evaluar por nombre? Estoy repitiendo el 2 más 2, lo estoy evaluando dos veces. Entonces, ambas estrategias de evaluación reducen al mismo valor final, siempre y cuando la expresión sea puramente de funciones y ambas evaluaciones terminen. O sea que si las dos evaluaciones terminan, pues mejor utilicemos, diría yo, la de por valor, que es más rápida que la de por nombre. Pero resulta que la evaluación por valor, María, resulta que la evaluación por valor tiene la ventaja que evalúa cada argumento una sola vez. Pero la evaluación por nombre tiene la ventaja que si un argumento no es usado en el cuerpo de una función, dicho argumento no será evaluado nunca. Entonces no perderemos tiempo evaluando algo que no hay que evaluar. Y ahora uno se pregunta, ¿pero cuándo haría uno esa cosa? ¿Sí? O sea, como que no fuera natural tener un argumento de una función que no se use, pero puede que lo use en un caso y puede que no lo use en otro. Puede que yo tenga dentro un if que dice, si pasa esto, haga esto y uso un pedazo de la entrada. Pero si no pasa eso, uso otro pedazo de la entrada. Entonces necesito los dos, pero como no sé lo que va a pasar, pues hago mi código que dice, si pasa esto, uso el primer pedazo y si no, uso el segundo. Y entonces, cuando es evaluación por nombre, si usted usa solo el primer pedazo, nunca evalúa el segundo. Si usted usa solo el segundo argumento, nunca evalúa el primero. Y eso puede tener ventajas desde el punto de vista de eficiencia, porque no evalúo lo que no necesito evaluar porque no lo voy a usar, ¿cierto? En el otro caso, siempre lo evalúa, así lo use o no lo use al final. Entonces, vamos a ver ejemplos de eso. Entonces, vamos a hacer eh, primero este ejemplo que es un test, que lo único que hace es, lo voy a escribir aquí, es una multiplicación. Defina test de x, dos puntos int, y, dos puntos int, igual a x por y. O sea, nada, una multiplicación. Simplemente queremos evaluar qué pasa cuando hago test 2 3 3 de 3 más 4 0. Bueno, cómo se evaluaría cada uno de estos por valor o por nombre y miremos cuándo se hacen más cosas. Entonces voy a hacer esa evaluación aquí, no le voy a decir al aparato que la haga porque no lo va a hacer, sino por valor por ahora. Entonces, uh, voy a hacer aquí cada una de las evaluaciones. La primera es test de 2 3. Dice ahí. Lo pongo más grandecito. Mm, Entonces voy a evaluar test de 2 3. Entonces voy a poner una flechita así para ir poniendo lo que sigue. Test de 2 3. Voy a evaluar por valor. Entonces, él evalúa primero los argumentos, pues ya están evaluados, 2 y 3.
Entonces coge el cuerpo, que es X por X, y cambia. Ah, era test. Ah, sí, el cuerpo es X por X. Ah, bueno, es X por X, no es X por Y, sino X por X. O sea, a pesar de tener Y, no utiliza Y allá adentro. Entonces X por X. Entonces, ¿qué hace por dentro? 2 por 2. Y luego evalúa 2 por 2. Y eso da 4. Y ese sería evaluar test de 2 por 3 por valor. Dos evaluaciones. ¿Listo? Bien. Ahora voy a hacer el segundo, que es test de 3 más 4, 8, dice ahí. Entonces, test de 3 más 4, 8, ¿qué haría él? Diría, ah, no, tengo que hablar primero los argumentos. Entonces, siguiente paso es, sigo en test, 3 más 4 dio 7, y el 8 pues es 8. Entonces, ahora evalúo test de 7, 8, y termina dando entonces 7 por 7, y eso después cuando lo evalúe va a dar 49. ¿Listo? Siguiente, el test de 7 y 2 por 4. 7 y 2 por 4 daría, por un lado, test, evalúa el 7, evalúa el 2 por 4 que da 8, daría test de 7, 8, evalúa a 7 por 7, y eso evalúa a 49. Y la última era test de 3 más 4, 2 por 3 más 4, 2 por 4. Todo esto son por valor. Todo esto lo estoy dando por valor. Entonces, por valor, él dice, primero evalúeme los argumentos de izquierda a derecha. Entonces, evalúa el primero, da 7, 2 por 4. Luego dice, evalúeme el segundo, y me da 7,8. Y luego dice, ya los tengo evaluados. Entonces cambia el cuerpo y le da 7 por 7. Y luego dice, eso me da 49. Y eso es evaluación por valor. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a hacer evaluación por nombre. De los mismos. La vamos a hacer aquí abajito. Entonces, test de 2, 3. Entonces, pues 2 y 3 ya están evaluados. O sea, no, mucho más bien. Él dice por nombre, entonces primero evalúo test. Entonces, test dice es X por X, pero X es 2. Entonces queda 2 por 2. Y me queda 4. O sea, dio como lo mismo que el de arriba. El segundo, test de 3 más 4, 8. Entonces, él diría, no, yo primero evalúo el cuerpo. El cuerpo es X por X. Entonces me va a quedar 3 más 4 por 3 más 4. ¿De acuerdo? Porque él no evaluó lo de adentro, lo evaluó primero. Luego entonces dice, ah, bueno, entonces tengo un 3 más 4 por 3 más 4. Entonces evalúo el de la izquierda, ese que me da 7 por 3 más 4. Luego evalúo el de la derecha, que me da 7 por 7, y luego sí me da 49. Entonces, diferencia, hice 2 veces, calculé 3 más 4 y aquí arriba solo la calculé una vez. ¿De acuerdo? Entonces pareciera ineficiente hacerlo así, porque si me va a dar lo mismo y me pongo a hacer más cálculos, pues mejor hago la de arriba. Siguiente caso, test de 7, 2 por 4. Todo lo que estamos haciendo es para que entiendan la diferencia entre evaluar por valor y evaluar por nombre. Y las ventajas y desventajas. ¿Cierto? Entonces, 7, 2 por 4 terminaría siendo 7 por 7. O sea, el X que es 7 por 7. El 2 por 4 nunca se desapareció de ahí porque no hace parte del cuerpo. Y 7 por 7 da 49.
Uy, no, sí, 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 fue mucho más corto, porque nunca evaluó el 2 por 4. Y luego viene el test del 3 más 4, 2 por 4, que sería solamente el cuerpo, o sea, 3 más 4 por 3 más 4. Luego evalúa el 3 más 4, da 7. Luego evalúa el otro 3 más 4, y luego da 49. Entonces, ¿qué vimos ahí? Que sí hay diferencias entre evaluar de una manera y la otra. Pero así que uno vea una gran ventaja de una sobre la otra, tal vez parece más rápida la de arriba que la de abajo, ¿cierto? Entonces uno como que no le ve una gran ventaja y para qué será que están haciendo otra manera de evaluar. Sí, parece. En algunas ocasiones es más, aquí hubo una en que fue más práctica la de abajo, una de 4. Dime, Cristian, evaluación perezosa. Ujú. Sí. Entonces, si usted quiere, entonces, Cristian está hablando de un tipo de evaluación que se llama evaluación perezosa, que no sé si ustedes han oído hablar de eso o no, pero digamos, si no han oído hablar, o si han oído hablar, les recuerdo, eh, digamos que una manera de evaluar una expresión de forma perezosa significa que solo evalúo lo que se va a usar de la expresión y lo que no, no lo evalúo. Entonces, en ese sentido, soy perezoso. O sea, la evaluación perezosa dice, no sé, llame a f de x, y, z, y resulta que adentro de f solo usan a x y y, entonces, ¿para qué calculo z? Entonces, la evaluación perezosa dice, a z no lo usan ahí adentro, yo no lo calculo. Solo voy calculando lo que se va necesitando. La evaluación por nombre está en el fundamento de la evaluación perezosa. Si uno no tiene evaluación perezosa, no puede implementar evaluación por nombre. Si uno no tiene evaluación por nombre, no puede implementar evaluación perezosa. Entonces, la evaluación por nombre es como el fundamento que hay atrás para poder implementar la evaluación perezosa. Aquí vamos a ver en algún momento evaluación perezosa y vamos a ver para qué es útil la evaluación perezosa. Pero si están ligadas esas dos cosas, es la pregunta. Si hay una relación entre evaluar por nombre y poder hacer evaluación perezosa. ¿Listo? Pero hay más razones para hacerlo. Entonces, las vamos a ver en la siguiente transparencia. Me toca, me toca hacerla más chiquita para que pase. Entonces, y tiene que ver con cuándo termina o con cuándo no termina una evaluación de esto. Entonces, lo que vimos ahorita es que ambas terminaban, entonces ambas reducían el mismo valor, 49. Pero ¿qué pasa si no se está garantizada la terminación? Entonces, en ese caso, si una evaluación por valor termina para una expresión, entonces si la evalúo por nombre, también va a terminar y va a terminar en lo mismo. Pero, ay, esto no le gusta pasar. Pero, si una evaluación por valor termina, no le puedo asegurar que la de por nombre termina, no puedo asegurar que la de por valor termine. Entonces, veamos un ejemplo. Veamos este ejemplo. Ya lo voy a poner allí en IntelliJ. Este ejemplo es defino loop que devuelve un entero y devuelve loop. Y defino la función primero entre x y y que devuelve el primero. Entonces, defino loop de tipo entero igual loop. Él se va a quejar, él va a decir, ojo, usted está definiendo una función loop eh, y se está llamando recursivamente. Y bueno, él le hace una advertencia, porque pues obviamente eso se va a quedar en loop donde yo lo invoco, ¿cierto? Porque se va a quedar loop, 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 loop. O sea, ¿qué hace loop? Si yo pongo loop, él evalúa loop. Ponelo del lado derecho. ¿Y del lado derecho qué es? Loop.
Y entonces, ¿qué es loop? Vuelve y lo busque, pone del lado derecho, ¿qué es loop? Y se queda haciendo eso y nunca devuelve nada. Entonces, obviamente, llamar a loop por valor va a dar, no va a terminar. Pero la otra función que definieron ahí, que fue el primero que si recibe X de tipo entero y recibe Y de tipo entero, devuelve eh, X. Entonces, yo podría, por ejemplo, decirle, deme el primero entre uno y loop y mirar qué da. ¿Qué debería dar? Uno, ¿cierto? Sin importar si loop termina o no termina, el primero entre uno y loop es uno, ¿cierto? Pero si yo lo invoco, él no va a parar, porque él estaba hablando por valor, por defecto. Entonces él no va a parar. Y lo que hice me sacó de escala. Entonces él no va a parar. Este no va a parar. Pero si tuviera evaluación por nombre, yo evaluaría primero el cuerpo, que daría X, o sea, uno, y le daría uno. O sea que en este tipo de casos en que algo puede no terminar, eh, la evaluación por nombre siempre termina si termina. La evaluación por nombre solo se queda en un loop si no había manera de que no se quedara en loop. En cambio, la evaluación por valor a veces no termina pudiendo terminar. Ahí la evaluación por valor nunca terminaría. No daría uno, uno, uno. Simplemente, ¿el qué haría por valor? Evaluaría el uno, le da uno, evaluaría el loop y no termina, entonces nunca logra evaluar first. Nunca, no puede dar respuesta porque nunca llegó a decir ya tengo los dos argumentos, ahora evalúo first. Nunca pudo coger el cuerpo y reemplazar porque nunca llegó hasta allá, porque la evaluación dice primero evalúe el argumento de la izquierda, luego el segundo, y cuando evaluó el segundo ahí se quedó. Entonces la evaluación por valor no terminó, pudiendo terminar en un 1. Cambio por nombre sí terminaba. Esas son las grandes diferencias entre evaluar por nombre y evaluar por valor. Pero evaluar por nombre típicamente es más ineficiente. Evalúo muchas veces las mismas cosas, aunque siempre llego al resultado que tengo que llegar. Entonces, ¿qué hace un lenguaje de programación por defecto? Evalúa por valor, ¿cierto? Porque es más eficiente y porque muchas veces no pasa eso. Pero si esto pudiera pasar, la evaluación por nombre siempre termina mientras la evaluación por valor no. Luego la evaluación por nombre llamémoslo así, completamente correcta. Siempre que da un valor, ese era el que tenía que dar. En cambio, la evaluación por valor, si da un valor, ese era el que tenía que dar, pero a veces no lo da y tenía que podía haber dado uno. ¿Listo? Esa es la diferencia entre esos dos estilos de evaluación. Entonces, Scala usa por defecto, no sé qué número ponerle que me funcione bien. Scala usa por defecto llamados por valor. Pero si el tipo de un parámetro de una función se anota con esto, con igual mayor, estoy diciendo que lo quiero usar por nombre. Entonces voy a poner ese ejemplo. Esta definición de first que hay ahí, la voy a cambiar. Y voy a decirle, ¿se acuerdan que me tocó volver a llamar a escala? Bueno, está cargando. Esta definición que hay aquí, la voy a cambiar un poquito. Y en lugar de decirle y dos puntos int, le voy a decir y dos puntos igual mayor i. ¿Qué significa que quiero usar a y por nombre, no por valor? O sea, también es un entero, pero lo quiero usar por nombre, no por valor. Y entonces él dice, bueno, me definió una función de enteros, este es por nombre. Y ahora voy a definir el loop. Ya lo había hecho, pero como se reinició escala, ya eso se perdió. Bueno, y ahora sí voy a hacer lo que hice ahorita, first de uno loop, que me tocó pararlo con un control C. Aquí esto debe devolver un 1, porque való por nombre. No. Le dije que este parámetro lo evaluara por nombre.
Entonces lo que evaluó por nombre fue ese parámetro. Entonces como loop es por nombre, entonces digo, bueno, pues cuando lo usen lo evalúo. Pues como no lo uso, no lo evalúo. Aquí lo que hice fue definir una función loop sin parámetros que devuelve un entero. Y el entero que devuelve es el mismo loop. O sea, definir una función que no termina. O sea, dice, por la evaluación, como se hace la evaluación, evaluar loop daría como resultado lo del lado derecho, o sea, loop. Y evaluar loop da como resultado lo del lado loop. Luego eso nunca terminaría, no daría nunca un valor entero, sino que sería una función que nunca termina. ¿Listo? Entonces, cuando la pongo aquí como un parámetro, si la evaluaba por valor, no terminaba y no daba uno, pero si la evaluo por nombre me da el uno. Entonces, es un ejemplo de evaluación por nombre que no es por valor. ¿Vamos? Ahí. Bien. Entonces, vamos a ver si entendimos esto haciendo acuerdo dónde es que tengo que poner aquí. Vamos a ver si entendimos esto haciendo ¿cómo se llama? Un Sócrates.